Bueno, continuamos con Despierta Redes. Vamos a la entrevista central con Juan Dionisio Restituyo, diputado del Frente Amplio al Congreso Nacional. Bienvenido, Restituyo. Bienvenido. Está buen mozo, Restituyo, tío de azul. Gracias. Bienvenido. Bueno, que hoy es 26 de diciembre, ¿no? Sí, Así es. Y estar aquí con Paola y con Gilbert, sí. y después de escuchar ese debate que ustedes Usted sabe que a Gilbert le gusta echarle leña al fuego Restituyo, y calentar a uno. vamos a entrar con ese tema. ¿Realmente Así es. el PRM abusó de Farideh Raful o no? ¿Qué pasó? Y vengo con una pregunta un poco fuera de lo normal, porque es un poco complicado que ella se la jugara como diputada. Ahora quieren poner a otra persona a la misma posición con la senaduría. Bueno, mira, obviamente es un problema interno del PRM, que a nosotros nos... ¿Pero ustedes fueron aliados? Sí, fuimos aliados en el 2020 y apoyamos de hecho a Farideh a la senaduría ok. de la capital en el 2020. Pero esas son de las cosas, por ejemplo, que uno no entiende. En los partidos se dan situaciones internas que uno, por ejemplo, yo no la conozco. El hecho de que el presidente diga que el Distrito Nacional le queda grande a Farideh, yo no, tampoco lo entendí. ¿Ah? Entonces, no, pero cuando es posiblemente que será quizás su candidata vicepresidencial, es posible. ¿Qué será? Digo No, yo. pues ya él ratificó a Raquel. Ah, bueno, no, está bien. No, ya Entonces, no. Farideh está sin pito y sin flauta ahora mismo. bueno, entonces él dice que le va a asignar un poder sumamente importante y ella está conforme con ello. Ok. Entonces, creo que es un tema que ellos la han resuelto todavía, ¿no? Creo que sí, que eso es lo importante. ¿Y qué tiene el Frente Amplio preparado para estas próximas elecciones? ¿Cuáles son sus trabajos para que se lo dé a conocer al público? Mira, el Frente Amplio ya obviamente llevamos unos 600 candidatos municipales ahora en las elecciones del 18 de febrero y nos estamos preparando para las elecciones del 19 de mayo con nuestra propia candidatura, que es María Teresa Cabrera. Estamos armando todas las candidaturas a diputado nacional. Nosotros vamos de nuevo como diputado nacional y eso requiere también armar todas las candidaturas de diputados en las que no tenemos previsto ni alianza a nivel presidencial ni la alianza a nivel congresual. ¿A qué van solos? El Frente Amplio está trillando un camino distinto a lo que es el partidismo tradicional, aunque en el 2020 y en el 2016, luego de un análisis que hicimos después de las elecciones del 2012, que había que salir del Partido de la Liberación Dominicana y buscamos la persona más adecuada para eso, que era Abinader, pero creo que ahora ya el Frente Amplio está implementando una política que pueda empezar a cambiar la situación real del país y el partidismo en la República Dominicana. Eso no es tan fácil. A nivel municipal usted habla. No, a nivel también presidencial, porque nosotros, por ejemplo, acabamos de aprobar un presupuesto y aquí se viola permanentemente la Constitución. Entonces, la República Dominicana tiene que tener otra mirada, que tiene que haber una ruptura y nadie nunca se ha planteado esa ruptura, ningún partido. ¿Qué tipo de ruptura? Una ruptura con la institucionalidad. Nosotros, por ejemplo, el incumplimiento de las leyes. Nosotros tenemos más de 32,000 normativas y entonces aprobamos leyes de imposible cumplimiento. Nosotros tenemos un código tributario que establece una indexar los salarios todos los años en función de la inflación y eso nadie lo cumple. Nosotros tenemos una ley que establece que hay que dar el 10% a los ayuntamientos y eso ningún gobierno se hace la chiva, se hace el loco. Pero es difícil cumplir ese 10%. Pero bien, pero entonces deroguemos la ley. Pero que de manera excepcional el presupuesto la deroga cada año. No, no necesariamente. Excepcionalmente sí, te restituyo. No. El presupuesto... ¿Pero ustedes son los que lo hacen? Sí, el presupuesto no dice que se modifica la ley. No, pero hay una partida para las alcaldías. Hay una partida O sea, que en este caso es de un 2%, pero no dice que se modifica la ley. Bueno, porque pero es que automáticamente queda modificada. No necesariamente, porque el presupuesto es una ley provisional, claro, de 13 años. Excepcional. Excepcional, cada porque año. Es provisional. Se modifica cada año. Pero no necesariamente tiene que decirla. Por ejemplo, el presupuesto no está diciendo que está modificando la ley para indexar los salarios.
no lo dice. Ya ese es otro tema. Ajá, pero es la misma ley. Ese es otro tema. Pero no solamente eso. ¿Y por qué el presupuesto que nosotros acabamos de discutir no modifica la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en la cual tiene que basarse? El presupuesto, incluso que debe de ser plurianual para que el gobierno tenga mayor capacidad de hacer una distribución de riqueza, porque el presupuesto es un instrumento de desarrollo. Sí, claro. Y cuando aprobamos un presupuesto que el 91.7% es de gasto de capital y que apenas deja un 5.6% para desarrollo humano, ¿qué solución vamos a tener? Pero además tiene previsto más de 255 mil millones de pesos en excepciones fiscales para los grandes empresarios de este país que han vivido del presupuesto de la nación durante muchos años. Tuyo. Usted que es un hombre que hace algunas investigaciones de las cárceles, ¿no? Así es. Hay un proyecto piloto para que los presos preventivos voten ahora en las presidenciales. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, claro. Estamos hablando de alrededor de 15.000 personas que están detenidas de manera preventiva en la República Dominicana, que también eso es un abuso. Unas 27 o 28 mil Ya o 30 mil. tenemos ahora alrededor de 25.800 presos. Okay. Teníamos 28.000. Hay un 15 preventivo. Hay un 15%, un 67% todavía están preventivos. Que ese es uno de los temas de los que hablábamos. Fíjate que todos los que están inculpados de delitos de corrupción, ya todos están en su casa. Todos son angelitos. Absolutamente todos. Entonces nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la cárcel del Ceibo, una persona que tiene 7 años todavía preventivo. Con todos los plazos. 7 años preventivo. 7 años preventivo. Y en primera instancia. Hay un relajo. Entonces, es lo que decíamos. Sí. Por eso es que hay que haber una ruptura con el tema de la institucionalidad. Nosotros visitamos la Comisión de los Derechos Humanos al director de la policía el 24 de diciembre. Ahora, el 24. Ajá. Para que nos aclarara el tema de esto de lo que son los perfiles sospechosos. Los perfiles sospechosos. Los perfiles sospechosos. Y él nos dio una aclaración luego que nosotros tuvimos una intervención para decirle... ¿Y él pudo explicarle a ustedes qué es? Porque él no sabe nada de eso. No. Él es una persona con mucho nivel, él le explicó. Entonces yo le dije, un perfil sospechoso es un funcionario que ande sin placa. ¿Y un perfil sospechoso? ¿Y qué respondió? Me dijo que sí, que era un perfil sospechoso, era que un funcionario, un ministro andara sin placa, ese es un perfil sospechoso. Y un perfil sospechoso, disculpe, diputado, es un policía en un elevado, sin placa, es sin un perfil casco. sospechoso también. Director, ese es un perfil sospechoso. Sí, es un perfil sospechoso. O sea, y yo no sé qué va a hacer ese señor sin una placa. Y usted como abogado, perdón, Paola, yo no sé qué va a hacer ese señor sin una placa. No es un perfil sospechoso. Es un perfil y él sospechoso. Él lo aclaró y dijo, no, mire, nosotros no hemos dicho que el perfil sospechoso es aquello que anda con un arete o con un tatuaje o con una greña. Es un perfil sospechoso. Porque, y yo se lo expliqué, está grabado, le dije, mira, los pobres en este país y casi en toda parte del mundo, socialmente son culpables. Son perfiles sospechosos porque son pobres. Solamente por el hecho de ser pobres tienen por perfil ser sospechoso. pobre y que la cara tenga y más si son prietos. Son perfiles sospechosos en este país. Pero él hizo la aclaración y dijo que al final concluimos de que todas las violaciones a la ley son perfiles sospechosos. Sí. Usted como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de ahí de la Cámara de Diputados, ¿cuáles temas usted cree que son de urgencia, aparte de este de la cárcel, para tratar en materia de derechos humanos aquí en el país? Mira, el tema de la forma, y lo hablamos con el director de la policía, cómo se enfoca la delincuencia en la República Dominicana. Uno de los problemas fundamentales de este país es la inseguridad. Claro. La gente le preocupa la seguridad. Ahora, hablamos con el director de que hay que dar un enfoque distinto cómo se maneja el problema de la delincuencia en la República Dominicana. Y le decíamos, mire, señor director, aquí no se están asaltando bancos, ni están secuestrando grandes empresarios. No. Aquí eso está controlado. Ahora, ¿quiénes son los que están en las cárceles? Además de lo grande de la impunidad, que es un tema, la corrupción y la impunidad es un tema que no se ha atacado aquí. Aquí la delincuencia es ratería. ¿Y para qué? Para cumplir necesidades de exceso, de alcohol, de droga y para
resolver un tema de estar al grito de la moda, porque la sociedad te está diciendo que tú tienes que cambiar el celular todos los años, que tú tienes que tener el tenis de la última moda, el poloché más caro, y no te proveen los medios para tú obtener eso. Viene y tú lo buscas de otra forma. Exacto. Y la ludopatía, un país donde la gente necesita jugar y entonces busca la forma para jugar. Entonces tú tienes que enfocar la delincuencia de ese punto de vista, de esa situación de que, señores, aquí se juega, hay 56 sorteos diarios De lotería. de lotería, Casi pero nada. y el gobierno no enfrenta eso. 360,000 bancas. No estoy hablando de la banca de apuestas. Y ya tú juegas diariamente. Entonces, Pero aquí hay un candidato a alcalde que tiene 2.000 bancas entonces, ¿cómo tú crees que irregulares y nadie dice nada? una sociedad ¿Qué es eso? puede cambiar? Por eso yo digo que hay que dar una ruptura en este país. Y esa ruptura es acabar con eso. No puede aquí haber más banca que escuela. No puede haber aquí que el tema que nos podemos satisfacer, porque nunca en la historia de la República Dominicana se había alcanzado, conseguido tanta droga, se había decomisado tanta droga, nunca. Eso es un hecho interesante. Ahora la pregunta es ¿por qué la República Dominicana sigue siendo un puente de estupefacientes? El tema de la impunidad, ¿cómo ustedes lo enfocan en este gobierno? Porque ya no queda un preso por corrupción. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Fracasó? Eso fracasó el gobierno en la lucha contra la corrupción. Fracasó. Sí, fracasó. Es decir, todos estos esfuerzos que se hicieron y que fue que el gobierno inició excelentemente con un trabajo de la Procuraduría, nosotros fracasó porque el gobierno no apoyó una iniciativa que nosotros presentamos desde que llegamos a la Cámara de Diputados. Fracasó doña Miriam, Jenny, y fracasó la estrategia del gobierno también. Yo no sé si fracasó la Procuraduría. Ajá. Yo creo que fracasó la estrategia del gobierno. Entonces, que ¿quién son dos la cosas implementa? distintas. Bueno, porque yo como abogado en ejercicio, siempre me puse, dije que cuando tú metes 30, 40 personas en un expediente, 10, 15, sabiendo que el Código Procesal Penal establece con mucha claridad la formulación precisa de los cargos. De los cargos. Cuando tú vas a precisar los cargos y que tienen que ser individualizados, cuando tú sometes 20 personas, 10 personas, que tú tienes que individualizarle los cargos, eso te genera un problema de expediente. ¿Me entiendes? Y esos... Pero ahí había un expediente con 12.000 páginas que duraron 7 meses leyéndolo. Entonces, el tema es que cuando viene a ver también eso es parte del proceso de la estrategia para la impunidad. ¿Me entiendes? Porque no es fácil resolver el tema de la impunidad, por eso yo hablo de la ruptura. Aquí tiene que haber una ruptura para enfrentar con determinación la corrupción. Es decir, no me vengan a decir a mí que un muchacho que está en el Ceibo con 7 años en prisión preventiva, ¿cuál es la diferencia entre él y uno que se robó 100 millones de pesos? Son dos delincuentes, ambos, y ambos tienen que tener el mismo trato. El mismo trato. Entonces suelten a esos que están allá en las cárceles. Entonces, ese es el tema de la corrupción y de la impunidad en la República Dominicana, que se trata con paño tibio. Todos los gobiernos, incluyendo lo trata con paño tibio. Y yo presenté un proyecto de ley que el que preside la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, yo no sé qué hizo con él. ¿Para qué? Si se quería enfrentar la corrupción, nosotros presentamos un proyecto de ley para que haya un procedimiento expedito para conocer los casos de corrupción. Es decir, tribunales especiales, como lo hay, solo para conocer casos de corrupción. Y que se inicien en la corte, no en los tribunales ordinarios, porque esos casos de corrupción, esos que están leyendo 12,000 páginas, obviamente paraliza ese tribunal para otro caso que tiene de infelices, porque tiene que dedicarse a eso. Entonces nosotros presentamos un proyecto de ley para que los casos de corrupción, con jueces especializados solo para conocer casos de corrupción administrativa de todos los niveles. Y más ahora con el aumento de y casos que ese tenemos proyecto ni siquiera lo ha leído el diputado Jiménez,
que preside la Comisión Permanente. Aparte de ese proyecto, dentro de su gestión como diputado nacional, ¿cuáles otros brevemente nos puede decir que ha sometido o que de alguna forma u otra ha podido lograr? Y ahora en su próxima también gestión, que dice que retoma como diputado nacional, ¿cuáles le gustaría pues a poder someter? Bueno, mira, nosotros sometimos un tema que también trajo mucho debate porque no se entendió que un mandato constitucional y también del Tribunal Constitucional, una ley sobre igualdad y no discriminación. Eso obviamente no es conocido. Presentamos el proyecto y nos lo modificaron de una manera radical. Nosotros fuimos el primero que presentamos un proyecto para la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados con el concepto de la reutilización social. Y se aprobó con ese concepto en primera lectura. Y cuando vino la segunda lectura, quitaron todo lo que tenía que ver con reutilización social, en el sentido de que aquí tenemos más de 54,000 bienes incautados. Más de 54,000, incluyendo barcos, avionetas, más de 2,000 inmuebles, más de 10,000 vehículos, no se sabe cuántos celulares, armas, millones de dólares, y que esos bienes sean utilizados en las comunidades donde se cometieron los delitos, porque daña ese tejido social, y que nosotros podamos decir, mira, esta escuela fue fruto de esos bienes, fruto del narcotráfico, del crimen organizado, y que la sociedad se beneficie de esos bienes. Hemos presentado eso también no fue rechazado, y presentamos también un proceso para la fiscalización en que por primera vez en la Cámara de Diputados la Comisión Permanente de Derechos Humanos está fiscalizando la ley 1367 sobre tránsito terrestres, movilidad y seguridad vial. Restituyo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. No, gracias a Interesante ustedes. conversación. Le deseamos toda la suerte del mundo en estos procesos tan, digamos que, políticos. Y bueno, a todos ustedes, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día como hoy, 26 de diciembre, que ya inicia la semana laboral. Así que quédense en sintonía con la programación de Telecentro y mañana de 6 a 8 aquí en Despierta RD. Gracias.